Haber tenido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y haberse embolsado 11 gubernaturas, Morena y sus aliados dejaron en el camino serias dudas. Un pragmatismo que algunos cuestionan, una estrategia electoral errática en algunos estados y una sorpresiva derrota en varias alcaldías de la Ciudad de México. Temas que abren una serie de incógnitas sobre el futuro del partido de la Cuarta Transformación y que merecen ser atendidas. Para discutir sobre este tema le doy hoy la bienvenida aquí en el estudio a Mario Delgado, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Hernán. Oye, Mario, muy contento. Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho quedaste con el resultado a nivel nacional? Yo creo que un 9. Un 9. Para no pecar de soberbia. Ajá. Bien, digo, lo que Morena ganó el domingo 6 de junio, al PAN le tomó más de 70 años lograrlo. Es cierto. Entonces, es pues, cierto. digo, para una tarde de domingo Sí. no está nada mal, ¿no? Oye, ¿y qué nota le pondrías a lo que ocurrió en la Ciudad de México? O sea, el resultado en la Ciudad de México, Bueno, ¿cuánto bajaría la calificación? está claro que no nos fue bien aquí. Tenemos que investigar bien qué pasó, tener un diagnóstico claro. Es un mensaje muy fuerte a la ciudadanía. Esta ciudad es de izquierda, tiene una vocación histórica de izquierda. Hay que saber bien qué pasó. O sea, no podemos tener un diagnóstico fácil. Pero porque en queremos cantidad recuperar de votos, Morena lo que no pasó. obtuvo menos que en 2018 en las Así es. alcaldías. Sí, hubo una votación mayor Ajá. que salieron a votar no en favor nuestro. Y eso es lo que tenemos que entender muy bien, ¿no? Para mí la nota, más que la votación en su conjunto, la nota es lo que pasó con ciertos sectores medios o de clase media alta. O sea, lo que pasa en algunas zonas en las que incluso hubo una participación hasta del 90%. ¿Qué sientes que está pasando ahí? Digamos, se está diciendo mucho, Morena perdió a las clases medias. Digo, quizás se habla muy en general de la clase media, pero sí hay una pérdida de apoyo entre la clase media, ¿no? Eso sí es claro. Pero a ver, ahí tenemos que, insisto, entender lo que pasó, porque si a alguien le ha ido bien en esta administración, en la Cuarta Transformación, es a la clase media. La clase media era la que sufría el aumento de impuestos. No ha habido aumento de impuestos. La clase media era la que pagaba los gasolinazos. No ha habido gasolinazos, ni aumento de la luz, ni aumento del gas. La clase media era la que pues pagaba todo el sobreendeudamiento que generaban los otros gobiernos, que no ha habido endeudamiento en esta administración. La clase media pues es la que sufría la permanente caída en el poder adquisitivo del salario. Hoy ha habido una recuperación. La clase media era la que sufría mucho más de manera directa los costos de la corrupción. Hoy hay un combate a la corrupción. Entonces, creo que tenemos que saber comunicar los logros que tenemos. Por supuesto que toda esta inversión social favorece a la clase media, sobre todo a la clase media emprendedora, que el hecho que la gente tenga dinero, que el mercado interno no se ha caído como se cayó la economía, pues tiene mucho que ver con las acciones del gobierno. Hay una clase media, digamos, que se define como progresista, que siente de alguna forma que el presidente ha despreciado algunas de sus causas, que en el tema del feminismo no ha tenido un discurso que esté a la altura, que incluso le irritó mucho la candidatura de Félix Salgado. Ahí por ahí alguien dijo, votaron en contra de Félix en la casilla equivocada. Que digamos que ciertos temas, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el sector académico, que muchas de esas cosas de las decisiones de este gobierno se concentran aquí en la Ciudad de México. ¿Tú ves eso como un factor? Yo no quiero irme con un diagnóstico fácil. Claro. Y rápido. Estamos haciendo una investigación profunda para saber cuál fue la motivación y poder recuperarnos cuanto antes. Faltó operación en la Ciudad de México, porque yo vi mucha actividad, y digo, no que toda la operación del partido recaiga en ti, pero te vi muy activo fuera de la Ciudad de México, porque casi no te vi aquí en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, yo personalmente participé en muy pocos eventos aquí en la ciudad, pero digamos, estaban todos nuestros candidatos, nuestras candidatas. La secretaria general tuvo una presencia muy importante aquí en la ciudad. Yo creo que es una multiplicidad de factores. Sería, digamos, muy apresurado y a lo mejor quedaremos con un diagnóstico equivocado en decir fue esta hipótesis o fue la otra. ¿La jefa de gobierno crees que se pudo tener alguna responsabilidad? Ella es la menos culpable por una sencilla razón. Porque no le toca. No, es un gobierno bien evaluado, además. Ajá.
Digamos, la parte Bueno, que le lo toca... era antes de la línea 12, porque sí le hizo caer sus 20 puntos. No creo que haya caído tanto. Nosotros lo medimos. Ok. No es así. La gente entendió muy bien lo que estaba pasando. Entonces, yo no creo que ella es la menos culpable. Ella hizo la parte que le corresponde, que es tener un buen gobierno, justamente para poder salir a pedir al voto otra vez en favor de nuestro movimiento. Nadie se lo esperaba, Hernán. O sea, si alguien lo hubiera visto, decir, a ver, es que estaban estas encuestas y decían que iban a perder, pues sí sería una necedad nuestra, ¿no? Pero sí fue un evento inesperado que hay que saber muy bien. Ahora, qué Mario, un tema que no sé, me imagino que incidió mucho, de las elecciones de 2018 a que tú finalmente resultaste electo como presidente de Morena, se pasaron los dirigentes del partido más de 2 años peleándose entre sí. Sí. ¿Eso pudo afectar también el resultado? Mira, estuvo a punto de poner en riesgo la continuidad del movimiento. Ajá. Yo entré el 5 de noviembre, después de un proceso muy complicado, se perdieron más de 2 años y medio en el conflicto interno. Sí. Yo entré ya con un proceso electoral en marcha. Es decir, lo logramos en 7 meses. Es decir, el potencial de nuestro partido es mucho mayor. Por eso sería un grave error de aquellos que ya están como aves de rapiña, como buitres queriendo revivir el conflicto interno, planteando esto como una derrota cuando es una victoria contundente de la gente que está en favor de nuestro movimiento. Bueno, hay muchas victorias, pero también hay algunas derrotas simbólicas. Sí, pero y tenemos que revisar. O sea, no todo es perfecto. O sea, ¿qué salió bien? ¿Qué me llamó la atención. ¿Y dónde hubo errores? Me llamó la atención, por ejemplo, porque no todo es voto socioeconómico. Me llamó la atención que en la Ciudad de México ustedes perdieron algunas secciones electorales importantes que son votantes, digamos, de sectores populares. ¿Qué pasó ahí? Es difícil de explicar eso. Es difícil de explicar. Tenemos que saber bien qué ocurrió y por qué, digamos, hay un fenómeno distinto al fenómeno nacional. Que a nivel nacional retenemos la mayoría de los diputados y ganamos 11 de 15 gobernaturas, 12 con nuestros aliados. Es decir, del otro lado, ¿cómo la vieron, Hernán? Al PRI le metimos 8-0, o sea, perdió 8-0 contra nosotros, y al PAN le metimos 2-0. Se perdieron la mitad de las gobernaturas que estuvieron en juego. Y al PRD pues le quitamos lo que tenía. Sí. Entonces hay que ver por qué hubo esos dos fenómenos el mismo día, qué está pasando, qué está viendo la gente de manera diferente, porque de los distritos, algunos distritos de mayoría que perdimos, más de la mitad, el 60% se perdieron aquí en la zona metropolitana. Oye, déjame ir un corte, estamos platicando con Mario Delgado, ya volvemos. Estamos de vuelta en el octágono platicando con Mario Delgado sobre su balance de las elecciones del 6 de junio. Oye, yo tengo un reclamo que hacerte. Porque fíjate que a mí hay algunas candidaturas que se presentaron en esta elección que no me encantaron. Yo hice mi listita, algunos casos los discutimos en este espacio, y yo me puse a ver, digamos, de los que yo ahí fui tachando como indeseables durante el proceso, que veía que iban saliendo como candidatos, vi que varios perdieron. Entonces, por esto quiero preguntar, digamos, de pronto me parece que Morena en esta elección cayó en una especie de pragmatismo radical. Que digo, ahí están los efectos y puede ser que les haya ido bien en muchos lados, pero en otros no, déjame decirte, no, por pero ejemplo. A ver, nada más, antes de que avances, porque es muy fácil, agarras 2 o 3 candidaturas y generalizas el comentario, cuando en realidad más del 95% de todos los candidatos y candidatas que participaron y que ganaron y algunos no ganaron en este proceso, vienen del movimiento. Entonces, se agarra 1 o 2 y dicen, es que... No, pero, pero hay está unos que lleno de son panistas. casos, por ejemplo, digo, Javier Nava en la alcaldía de San Luis Potosí, perdió. Mónica Rangel, perdió. Clara Luz Flores, una candidatura que a mí nunca me gustó para la gobernatura de Nuevo León, no es cualquier gobernatura, que acababa de irse del partido del PRI un año atrás. Víctor Fuentes, que lo entrevistamos en este espacio, Mario, era un cínico. Fatal ese. Él decía que seguía siendo panista. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estén postulando a este cuate? Ese Digo, se fue, qué bueno que se fue. Sí, se fue. Mariano Tzul ganó.
Laura Beristain perdió. O sea, este cálculo de pronto de demasiado pragmatismo, No. ¿tú lo reivindicas como positivo No. o quizás la próxima haya que ser más selectivos en a quién le damos una candidatura y a quién no? O sea, que tengan un poquito de mérito, ¿no? Por lo menos, o por lo menos buena reputación, digamos. Yo la verdad sí tengo mis dudas sobre Clara Luz y su familia. Javier Nava, Mario, apoyó a Frena. Le dio dinero cuando era alcalde. Y en este espacio, Javier Nava a mí me dijo, yo te voy a mandar pruebas de que no hubo vales de gasolina para los de Frena. Nunca mandó las pruebas. O sea, digamos, gente que ni siquiera, digamos, que decían que Andrés Manuel era un peligro para México y los hicieron candidatos. Pues sí, mira, este es un partido movimiento, Sí. ¿no? Y debe estar siempre atrayendo a los mejores liderazgos y las mejores causas. Todas tienen una explicación. Clara Luz se salió antes del PRI, participó en la encuesta, ganó en la encuesta, no teníamos un liderazgo que pudiera competir con ella. Con ella teníamos posibilidades de ganar. Ahí está, pues es público el que pasó durante la campaña y cómo se fueron cambiando los números. En el caso de San Luis, pues fue la última candidatura que decidimos, tocaba mujer, también se abrió la convocatoria, se abrió la encuesta, ella decidió renunciar a la secretaria de Salud, tenía muy buena reputación como secretaria de Salud, había sido, pues, digamos, distinguida por las autoridades federales en el tema de salud, y bueno, compitió, no le fue bien. En el caso de Javier Nava, pues viene de una familia de tradición de lucha por la democracia, por ahí le sacaron un video donde él hablaba mal de nuestro movimiento, él decidió de manera voluntaria participar con nosotros, nos daba posibilidades de ganar la capital, en fin, no fue un pragmatismo ciego, siempre se va a cuestionar la llegada de nuevos liderazgos, pero no hay que generalizar. No, pero te lo pregunto porque, por ejemplo nadie pregunta de Alfredo Ramírez Bedoya, que es un fundador del movimiento de Michoacán. Nadie habla, por ejemplo, de Marina del Pilar, en Baja California, que empezó repartiendo el periódico Regeneración. Nadie comenta nada de Laida Sansores, que tiene más de 30 años acompañando. Son más los casos Andrés positivos. Manuel López Obrador. Nadie te dice nada de Víctor Castro, que es un hombre que su Sí. vida ha sido la lucha por la democratización en Baja California Sur. Nadie dice de Rubén Rocha, que es una gente que viene del movimiento, que participó incluso como candidato de la izquierda, de Navarro, que lleva mucho tiempo acompañando. En fin, o sea, y entonces sacamos 2 o 3, ya dejaron pasar a los priistas, a los paístas. No, tuvimos que recorrer solamente a 2 candidaturas externas en estos 15. Lo demás es gente del movimiento. Y nadie habla, por ejemplo, de que tenemos, de las 11 que se ganaron, tenemos 5 mujeres jóvenes, además, sí, eso es muy importante. Liderazgos nuevos, importantes, preparados, como Evelyn Salgado, como Indira Vizcaíno, como Marina del Pilar, como Lorena Cuellar y Laida Sansores. O sea, ¿ves? Oye, y de repente ¿de qué hubo lado quieres cositas ver, no? difíciles de tragar para ti en esta elección, como por ejemplo el apellido Salgado. No, para nada. No, yo, Lo hiciste cómodamente. había mucha claridad en la Pero gente. ¿cómo sentías el reclamo de las mujeres sobre ti, digamos? Porque sí había mucha indignación frente a esa por candidatura. supuesto, y hubo también mucha propaganda, y lo tomamos con mucha seriedad. De hecho, se abrió una investigación de oficio por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia, y finalmente ellos no contaron con elementos de ninguna autoridad judicial para poder sancionarlo, Sí. y una persona que fue a atestiguar no quiso finalmente firmar su declaración, y ella después se retractó una vez que inició el proceso electoral. Oye, hay un tema que a mí me Y finalmente preocupa. Morena terminó teniendo 8 candidaturas mujeres de las 15. Sí, claro. Y vamos a tener 5 nuevas gobernadoras, que además de Claudia Sheinbaum, es la gran aportación Sí. a los espacios para las mujeres, lo está haciendo nuestro Oye, movimiento. ¿cómo puede ser que exista un partido político donde quien coordina a la mayoría, digamos, en el Senado, haya jugado en contra, primero tratando de crear otro partido llamado Fuerza Social por México, que por suerte no tuvo registro, y luego jugando aquí donde estamos, en esta delegación, a favor del candidato de la alianza? O sea, eso no ameritaría, digamos, que al menos su caso se revise, y estoy hablando de Ricardo Monreal. ¿No debería la Comisión de Honor y Justicia revisar
si no hubo ahí un posible caso de deslealtad hacia el partido. Mira, va a haber mucha desinformación y van a tratar siempre de amarrar navajas para dividir nuestro movimiento. No lo van a lograr. No hay ninguna prueba de que Ricardo Monreal haya actuado en contra. Yo creo que, si hubiera sido un hecho aislado, sería muy sospechoso. Pero estamos hablando, Hernán, de que se nos fueron varias delegaciones en conjunto. Entonces, hay que ver bien qué pasó. No hay que tener esta... Bueno, estamos hablando de una persona simples, que trabajaba con él en el Senado. No, pero no hay ahí, no hay ninguna... Yo no creo que haya habido una actuación... Y luego además en Zacatecas se contra de tomó nosotros. fotos con candidatos de Fuerza Social por México. Bueno, eso en algunos Está lugares... gacho, ¿no? Bueno, Sí debería haber un poquito más de disciplina partidaria de, bueno, pues estás con Morena, apoya a los candidatos de Morena, ¿no? sí deberíamos estar al 100, cerrar filas con... Al 100 con ya nuestro sabes movimiento. quién, ¿no? Al 100 con ya sabes quién. No, sí estamos al 100 con ya sabes quién. Digo, puede haber simpatías ahí por otros partidos, pero pues yo creo que hay que tener, como en el caso del PT con el Verde, pues tener una alianza muy clara, es decir, se están compartiendo objetivos, ¿no? ¿Qué piensas que pasó en Nuevo León con Clara? ¿Por qué? Porque, digo, es una candidata carismática. Mira. Por lo menos, digo, aunque no haga nada, por lo menos que no se hubiera desinflado de esa manera. Mi conclusión es que, y les pasó a los externos en esta elección, los externos no dimensionaron el potencial que tiene Morena. Ajá. Es decir, no midieron el coche al que se estaban subiendo. Era un coche totalmente ganador, ¿no? Entonces, en las campañas tradicionales, bueno, sí el partido, pero entonces tú tienes que marcar diferencia. O sea, los consultores luego venden esas ideas, ¿no? Sí. Y la verdad es que esta era una campaña muy fácil. Tienes un presidente muy bien evaluado, tienes una marca muy bien posicionada. Pues, ¿qué Oye, tienes que y hacer? te interrumpo. Pues, identificarte con la marca, identificarte con el trabajo del presidente. Y luego consultores que mandan desde la Ciudad de México al territorio y a veces no conocen bien los lugares a los que van, ¿no? Yo creo que en Nuevo León pasa un poquito eso. Se puede ser, pero digamos, yo creo que ahí nos faltó, en el caso de Nuevo León, que desde un inicio hubiera esta identidad clara con nuestro movimiento, para que una vez que vinieran los ataques, pues tuvieras ya una base muy sólida. ¿De quién fue el error ahí? No, yo creo que no puedes marcar el error, como nadie, son dinámicas que se van desarrollando entre la campaña. Lo mismo de San Luis. En San Luis faltó generar esa identidad de la candidata con nuestro movimiento y con el trabajo del presidente. Mario, me quedaría platicando mucho más tiempo contigo, pero se nos terminó el tiempo. ¿Cuál es para ti el reto más importante hoy que tiene Morena y en lo que tú te vas a abocar como presidente del partido los próximos años? Reorganizar a nuestro partido. Yo creo que tiene un potencial todavía mayor del que demostró en junio pasado. Que logremos en unidad seguir trabajando hacia adelante, que institucionalicemos a nuestro partido. Hay que acomodar las reglas a la nueva realidad política y trabajar para la revocación de mandato, que está en marzo, parece muy lejos, pero es poco tiempo, y tenemos 6 gobernaturas en junio del año que entra. Por lo tanto, desde diciembre tendremos que elegir ya a nuestros candidatos y candidatas. Es decir, no Oye, para Mario, actividad la del partido. formación política no debería ser una prioridad. El Instituto de Formación es la Política de prioridad. Morena que está... El gran protagonista en los siguientes meses en Morena es el Instituto de Formación Política, porque no se nos olvida que más allá de la coyuntura electoral, nuestro objetivo es lograr la regeneración de la vida pública del país, y eso lo vamos a lograr mientras más conciencias abramos y mientras más apegados estemos a nuestros principios, quienes nos representan, los diputados, los presidentes municipales, los regidores, que cumplan el hacer de la política un imperativo ético. Muchas gracias por venir Gracias al a ti, octágono. Hernán. Gracias. Gracias, Hernán. Y con esto los dejamos, se quedan con Rubén Luengas, quien tiene como siempre lo más importante de la información en contexto. Muy buenas noches.